Listo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Eh, para aquellos de ustedes que sean nuevos, supongo que no habrá muchos. eh, la idea es que vamos a discutir este tema de si la reducción o rebaja del gasto público es recesivo o no. Cualquier pregunta que tengan, o intervención, opinión, etcétera, es siempre muy bienvenida en el chat. Eh, de manera que siéntanse libres de participar en cualquier momento. Eh, bueno, Roberto, ¿querés empezar? Bueno, a ver, empiezo. Adelante. El tema de, siempre se dice, uy, si bajar el gasto público es recesivo o no es recesivo, ese tipo de cosas, ¿no? En realidad todo depende de cómo se financia el gasto. A ver, imaginemos que el gasto lo financiamos todo con impuestos. Si al mismo momento que bajo el gasto, yo creo que estoy teniendo retorno, Charlie, con tu computadora. ¿Hola? ¿Me escuchás? Bueno, entonces decía, si todo el gasto se financia con impuestos, si bajo el gasto y bajo la carga tributaria paralelamente, le estoy devolviendo poder de compra a aquellos que pagan los impuestos para sostener el gasto público. Si alguien paga 100 pesos de impuestos para sostener el gasto, bajo 100 pesos el gasto y le devuelvo los 100 pesos de impuestos al que está pagando esos impuestos, no tengo recesión, lo que tengo es un cambio en la demanda. Antes, cuando pagaba el impuesto, esa plata le iba a parar a alguien que recibía esa plata, digamos a alguien que no sé qué, recibía algún plan social y ese tipo consumía. Si en el gasto público baja, porque se elimina ese plan social, llamado social, y me lo dan, me devuelven el impuesto a mí, yo me compro una camisa, o voy a comer afuera, o lo que sea, y genero actividad económica por otro lado. Así que lo que pasa es que el debate ahí es cómo se asignan eficientemente los recursos, ¿no? Cómo están mejor asignados. Ahora, después la otra manera es financiarlo con endeudamiento interno. Si el Estado empieza a tomar crédito interno, sube la tasa de interés, disminuye el nivel de actividad, entonces gasta por un lado, y genera actividad económica por el lado del gasto público, pero baja por el lado de la suba de la tasa de interés, el nivel de actividad. Hay un solo caso, o dos, no sé, Charlie, si vos vas a estar de acuerdo, que en el corto plazo una suba del gasto público puede generar más actividad económica, que es si yo me endeudo en el exterior, supongamos que le pido prestado a los japoneses a los alemanes y subo el gasto público y financio, qué sé yo, más sueldos de los empleados públicos. Ahí puedo tener más actividad económica sin que por otro lado en el corto plazo me baje el nivel de actividad por el otro lado porque no le estoy cobrando impuestos a nadie. Voy a cobrar impuestos futuros cuando tenga que pagar la deuda, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso yo creo que puede haber más actividad económica, el problema es que en el largo plazo, cuando tenga que pagar los intereses más el capital, le voy a tener que cobrar impuestos a la gente, disminuye el nivel de actividad económica y la plata se va para pagar la deuda. Y queda el último, que sería el de consumirme el stock de capital. La plata que tengo que destinar, no sé, por ejemplo, a mantener las rutas, si es que las rutas son del Estado, no las mantengo, que se vayan rompiendo y se las doy, ese dinero en el corto plazo se lo doy no sé, a los jubilados. Entonces consumirán más a costa de consumirse el stock de capital que son las rutas. Charlie. Sí, perdón que apago el micrófono cuando no hablo. Eh, a ver, está claro que hay que reducir el gasto público para que eh, la economía crezca más. Podríamos hablar de, primero, a ver, de un óptimo de gasto público. Gasto público óptimo es decir, obviamente si hay gasto público cero, salvo que uno sea anarquista,
la inseguridad, no habría policías, no habría justicia, etcétera, y no sería el mejor ambiente para hacer negocios ni para vivir. De hecho, ese sistema se lo puede retrotraer a la época feudal, donde los tribunales eran privados, los señores feudales hacían lo que querían y tenían el poder de las armas. De manera que el gasto público óptimo dentro de una democracia republicana liberal, podríamos identificarlo con la cantidad de policías, armamentos, tecnología, etcétera, que garantiza que la gente pueda caminar tranquila por la calle, que minimice al menos los asaltos, etcétera. O sea, hay como un mínimo de policías, tecnologías, burócratas, etcétera, que estarían trabajando para el tema seguridad. Por debajo del cual habría menos seguridad y por encima del cual no tiene sentido. Lo mismo con la justicia, es decir, cuántos jueces, cámaras, secretarios, bla, 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 son necesarios para que haya una justicia rápida y eficiente, de manera que si compro un frasco de mermelada en el supermercado y está en mal estado, la justicia actúe rápidamente y no diga lo tiro a la basura. Ahora, de ahí en más, cualquier aumento del gasto público, podemos decir, es ineficiente, pero yo distinguiría entre la ineficiencia y capacidad de financiar la ineficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que un tío rico se podría dar el lujo de estar manteniendo a un sobrino que vago, que no hace nada, y por ahí podemos decir, está mal, pero puede hacerlo. Y es más, si el sobrino gasta cada vez más, pero el tío gana mucho más cada vez, el porcentaje que le insume el sobrino, podría ser el Estado en este caso, al tío es cada vez menor. O sea, lo que quiero decir es, puede haber niveles de gasto ineficientes y de todas maneras financiables. El problema es cuando se vuelve no financiable, entonces hay que recurrir a alguna receta que es como hago, que es el mayor, por ahí la mayoría de los casos, en especial en Argentina hoy en día. Entonces, claro, reducir el gasto es económicamente eficiente. Hay un periodo, como mencionaba Roberto, en que hay que desplazar, porque mientras bajamos los impuestos por un lado, el Estado está despidiendo por el otro y hay un periodo de desocupación que tal vez pueda ser políticamente inviable la medida. O sea, antes de que esto se reajuste, podés tener que se caiga el gobierno. Le pasó a López Murphy, tal vez en otro contexto, pero quiso bajar el gasto y al final, después bajaron más, ¿no? Pero no pudo hacerlo. O sea, yo diría, tal vez lo que habría que concentrarse, ya que estamos de acuerdo en que el gasto público hay que bajarlo, es qué se hace primero, qué se hace después. De manera que se pueda reducir el gasto público previo aumento de la actividad en el sector privado que te permita ir absorbiendo. A ver, hay un punto que da para el debate, porque vos en una parte dijiste, bueno, es cierto que si yo bajo el gasto público hay gente que me queda desocupada durante un tiempo hasta que es absorbida por el sector privado. Y mi punto es que en realidad esos tipos están desocupados, figuran como ocupados estadísticamente, pero no producen nada que la gente necesite. O sea, figuran como ocupados estadísticamente, pero son desocupados de hecho. Voy a dar un ejemplo, los de la Cámpora, ¿sí? Que están sobreabundando en aerolíneas argentinas. ¿Producen algún bien o servicio o riqueza que la gente esté demandando? ¿Sí? Entonces, si no es así
y están cobrando un sueldo solo porque son militantes, entonces son desocupados que cobran algo que se llama sueldo, pero en realidad es un subsidio que le estamos dando para que militen. En consecuencia no baja la desocupación, no aumenta la desocupación si los echas. En rigor, lo que vas a tener es que la desocupación va a ser la misma y al tipo le darás un subsidio que va a ser transitorio hasta que consiga un puesto de trabajo. Lo mío puede parecer una sutileza, pero muchas veces me dicen, no, bueno, pero aumenta la desocupación. En realidad la desocupación ya está. Tener 720.000 empleados públicos más a nivel nacional, provincial y municipal en estos años, ¿sí? O el cálculo que hacía la otra vez, que estaba poniendo en Twitter la semana pasada, me da que los empleados en el Congreso de la Nación asignados específicamente al Senado, dividido por la cantidad de senadores, son 84 empleados por cada senador, ¿sí? La pregunta es, esos 84 o los 16.000 y pico de tipos que figuran en el Congreso de la Nación como empleados, ¿van realmente o cobran un sueldo, figuran como ocupados y en rigor son desocupados que el día que vos lo eches, en realidad no es que pasan de la categoría de ocupado a desocupado, siempre fue un desocupado el tipo, con la diferencia de que ahora lo transparentás estadísticamente. Sí, ok, es desocupado en el sentido que no está produciendo nada que sea útil para la sociedad y está disfrazado. Sin embargo, él cobra un sueldo y en la medida que vos o ese grupo cobra un sueldo, y en la medida que vos anuncies una reducción, lo único que digo es que esa gente que está siendo subsidiada, que está trabajando, puede provocarte una reacción que termine en arruinarte el plan de llevar adelante el gasto público. Ya ha pasado. La gente se empieza a poner, y dado el tamaño del gasto público, podés tener unos cuantos que hagan mucho ruido en la calle. Entonces, sí, una posibilidad sería, mire, quédese en su casa, al menos no vamos a ahorrar la luz, el café, qué sé yo, no vamos a ahorrar esa cosa. Quédese en su casa, usted sigue cobrando su sueldo durante 1 año o 2 años, le damos un cheque, está siendo un subsidiado. Y si alguna empresa lo contrata a usted, puede descontar, usted deja de cobrar ese cheque se lo pasa a la empresa y la empresa lo descuenta de impuestos. Y una manera de alentar esto. Acá el tema gasto público me parece que hay que cuidar de no analizarlo como un ceteris paribus, o sea, como si fuese la única variable que te va a generar actividad económica. Obviamente la desregulación de la economía, dentro de la cual podría volver, pero en forma correcta y sin intervención del Estado, a jubilaciones privadas que te pueden generar un mercado de capitales relativamente importante. Permitir que la gente en los bancos tenga depósitos en cualquier moneda. O sea, una serie de medidas que pueden atraer capitales de corto plazo y por lo tanto amortiguar el efecto de costo político de corto plazo. O sea, coincido en que obviamente bajar el gasto público, si no tendríamos un problema serio si no coincido en eso. El tema por ahí de la diferencia es cómo lo haces de manera que sea políticamente viable, porque después de todo que queremos llegar a la meta, y la meta es bajar el gasto público. Aunque esto cueste en el corto plazo algo. De hecho, podría hacerse el símil con alguna empresa privada que el management de la empresa está siendo ineficiente. O sea, no es que la empresa está en el mercado equivocado, sino que los gerentes que están a cargo de la empresa son malos. Y que algún capitalista de afuera detecte este problema y diga, bueno, a esta empresa le puedo cambiar el flujo de caja si
provoco un cambio en el management o alguna reestructuración o capacitación, lo que quieras. Esto me va a implicar una inversión de X cantidad de dólares, pesos o lo que sea. Entonces, pero bueno, lo hago porque espero que la empresa y las ventas o los costos se reduzcan, que las ganancias en general suban. Entonces, sí, el Producto Bruto de Argentina, ¿en cuánto anda? En 600 millones de dólares, 600 millones de dólares, por ahí creo, ¿no? Sí, es un misterio. Ok, ponele que sea menos porque está inflado debido al tipo de cambio y las mentiras del INDEC. Es una economía relativamente chica. O sea, acá con que entren 200, 300 mil millones de dólares, que no parece un imposible, si cambiás las reglas de juego. Y vas a una moneda estable, etcétera, y mostrás con credibilidad una política económica de largo plazo. Esa sería la diferencia. Ahí tenés algunas preguntas que te están haciendo en el chat. A ver, déjame ver porque se vino unas cuantas. Maite. Roberto, detrás de estos empleados públicos que son desocupados, además de estar la Cámpora, está el sindicato. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero lo que dice Juan Carlos es cierto. Esta gente en la calle se te convierte en un problema serio. Llamale acampe. Movilización. Las empresas privadas podrán incorporar una parte de estos empleados públicos, personal. A ver. No, ¿vas vos o voy yo? Estoy de acuerdo, Maite. En realidad, el problema es básicamente político. A ver, este es justamente, voy a dar un ejemplo de Ricardo López Murphy que daba Charlie hace un momento. ¿Qué pasó en el 2001? Ricardo López Murphy dijo, vamos a bajar el gasto público en el equivalente en ese momento a 3.000 millones de dólares. Y entonces dijo, bueno, este gasto se acaba, este también, este se acaba. Y en realidad Clarín en ese momento publicó en la tapa el ajuste pasa por educación y fue una trampa porque en rigor lo que ellos habían dicho es, bueno, nosotros le damos la plata a las provincias, que ellos elijan entre educación o empleados públicos o cosas por el estilo. O sea que hubo una trampa en ese tema, ¿no? Pero más allá de eso, hay dos maneras de bajar el gasto público, porque finalmente siempre se baja cuando no alcanza la plata para financiarlo. O se hace bien o se hace a lo Dualde, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué significa hacerlo bien? Al estilo López Murphy, es decir, agarrar el presupuesto y decir, este gasto no va, este gasto no va, este gasto no va. Cuando no alcanza la plata, llega un Dualde y lo que hace es directamente licúa todo el gasto público con una llamarada inflacionaria. Pero la diferencia es que en el caso de López Murphy hay una reforma del Estado donde digo, todas estas funciones no son propias del Estado, no hace falta tenerlas, las saco, bajo el gasto. En el caso de Dualde es, dejo todas las funciones aunque sean ineficientes, pero les pago menos. Entonces recordad, Charlie, que Ricardo quiso bajar el gasto público, lo echaron por eso, y después vino Cavallo, y Mingo al poco tiempo bajó las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos y fue a lo que él llamó el déficit fiscal cero. No sé si se acuerdan de eso. Y después, o sea, finalmente terminó bajando el gasto público, creo que un 13% que bajaron el gasto. Y después vino Dualde e hizo una guasada gigantesca que fue generar una llamada inflacionaria, como decía antes, y bueno, bajo el gasto en términos reales. O sea, le pago en términos reales menos sueldos a los jubilados, a los pensionados, a los empleados públicos, pero dejo la misma cantidad de tipos que no necesito. Entonces no hago ninguna reforma de fondo. ¿Cuál es de las dos más políticamente viable de los dos mecanismos? ¿Sí? Pero en última instancia, no, a ver, acá no hay magia, Charlie. No hay forma de bajar el gasto público sin que alguien proteste, porque el que deja de recibir esa plata va a protestar inevitablemente. Sí, hay algunas preguntas en el chat.
Sí, lo que pasa que mi diferencia sería que estás planteando las dos alternativas Dualde, Ricardo, cuando a mí me parece que hay más alternativas. Eh, la alternativa es generar confianza en un marco jurídico de largo plazo que atraiga inversiones. Sí. Poder hacer ciertos movimientos que atraigan capitales, inversiones y no generen malestar, como decir, a partir de mañana pueden tener depósitos en cualquier moneda. Las jubilaciones privadas, miren, si usted quiere entra acá, si no, no. No hay obligación, pero démosle la oportunidad. Eso no tiene un costo mayor. Ahí están mencionando las aerolíneas e IPF. Creo que esas son privatizables. Como fue privatizable en su momento, es cuestión de hablar de forma clara y hacerlo. Podés hacer cosas como cielos abiertos. O sea, hay una serie de medidas que pueden atraer inversiones si generamos un marco jurídico seguro para los contratos, la propiedad, etcétera, de mediano y largo plazo, que amortigüe el problema que enfrentó Ricardo y Dualde. O sea, me da la sensación como que se pueden tocar otras variables que no son. Ahí, perdóname. El problema que yo veo en el planteo que haces, estoy de acuerdo, pero el dilema es este. Es difícil que vos consigas inversiones que te absorba a los que van a quedar desocupados, si además obviamente tenés que tener, ¿cómo se llama? Digamos, respeto por los derechos de propiedad, reglas de juego estables, etc. Eso, la parte de la desregulación es más rápida, pero si no bajás la presión impositiva, no bajás la inflación, y no bajar la inflación, que para eso te requiere tener disciplina fiscal, es difícil que consigas muchas inversiones de entrada. ¿Sí? Entonces, a ver, la baja del gasto público para el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente, en eso estoy de acuerdo. El problema está en que si yo no bajo el gasto y equilibro las cuentas, y no bajo la presión impositiva, sobre todo que hay hoy en día en la Argentina, es muy difícil que logres las inversiones que te absorban la gente esa. Entonces estás en un círculo vicioso todo el tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está claro, lo único que yo creo que sí lo lográs. De hecho, se logró en el pasado. Eh, con Martínez de Oz, solo el discurso del 2 de abril, por más que después hizo disparate, pero solo el discurso del 2 de abril provocó un cambio radical en las inversiones y en el ingreso de capitales. Con Cavallo pasó lo mismo. Después de salir de una inflación del 200, después del plan Bonex, donde se expropiaron los depósitos, etc., se logró que entren capitales, se logró privatizar las jubilaciones, mal, pero se logró, se privatizó mucho, se desreguló y entraron los capitales. Y eso que veníamos de un Alfonsín realmente malo. Una reforma impositiva que garantice credibilidad en el mediano y largo plazo, creo que sí logra amortiguar el golpe en gran parte. Pero bueno, acá habría que hacer un ejercicio de cuántos puestos de trabajo quedan afuera y cuántos nuevos se generarían. Y a medida que el Producto Bruto sube, podés ir bajando la presión tributaria. El otro camino es, bajo la presión tributaria, y como cualquier empresa que se endeuda para hacer inversiones y enfrentar un flujo de caja negativo mientras arranca, porque va a tener que hacer inversiones y va a tener que tener de repente costos operativos por encima de los ingresos, con expectativas de que esto lo revierte en el mediano y el largo plazo. Acá me suena que puede ser parecido. O
O sea, sería el único caso, digo, bueno, que una deuda pública es para cubrir el bache entre el momento en que bajo las inversiones, perdón, bajo el gasto público, bajo los impuestos, genero confianza y el gasto público sube y me permite cancelar esta deuda, inclusive con privatizaciones. Pero sí, ¿por qué antes de tomar la palabra no vemos el chat? Que el chat hay mucha intervención. Dame un minuto que... ¿Se puede generar medida de inversiones sin sacar el cepo en poco tiempo? No, el cepo hay que sacarlo al otro día de asumir. Lo que dijo Macri es correcto, ¿sí? Sus asesores que le dicen no, que es un título, están equivocados. El cepo se puede sacar de un día para otro. Pero ojo que había una pregunta antes, ese marco jurídico se logra con un gasto público sustentable en el tiempo. Hoy imposible con un déficit de casi 6 puntos del PBI, dice Fernando. Sí, Fernando, en realidad el déficit está, de acuerdo al PBI que uno tome, en 8 puntos, y si le agregamos el déficit cuasi fiscal, o sea, la pérdida que está teniendo el Banco Central, estamos casi en 10 puntos del Producto Bruto. Es casi nivel estallido. La diferencia con el pasado, que vos hacías mención, Charlie, y enseguida vamos a las otras preguntas, simplemente la marco y después la debatimos en todo caso, que hablabas de Martínez de Oz y de Cavallo. La diferencia es que el nivel de gasto público y de presión tributaria en Argentina no habían llegado a los niveles récord que llegaron actualmente, ¿sí? O sea, una cosa es tener una presión y un gasto público de 25 puntos del Producto Bruto y otra 40 o 45 puntos, ¿no? Son dos escenarios distintos. Pero tenemos más preguntas. Gustavo dice, ¿por qué nunca se habla de bajar el altísimo de la clase política con sus beneficios y prerrogativas? Espérate, pues se me mueve el... ¿Cómo se llaman? Las preguntas. ¿Vos las estás manejando, Charlie? ¿Por qué nunca se habla de bajar el altísimo, debe ser costo de la clase política, con sus beneficios y prerrogativas, aún sin hablar de la corrupción? Y porque en realidad, tengo rebota. En realidad, yo creo que la dirigencia política, yo creo que los políticos se transformaron en políticos profesionales, no en administradores de la cosa pública. Veo a muchos políticos que están siempre buscando o renuevan de diputados, se van a senadores, después están en algún cargo, en alguna repartición pública. Son políticos profesionales. Viven de eso, ¿sí? No es un tipo que dice, bueno, transitoriamente voy a la administración pública a hacer un cargo y después vuelvo a mi trabajo tradicional. Hay más preguntas, ¿no, Charlie? Sí, perdona que tarde porque tengo que apagar y prender el micrófono para que no tengas retorno. Gustavo, la siguiente es Cristian. Dice, pero tienen en cuenta lo complicado que será bajar el gasto, subsidios por todos los sectores, empleos públicos a mansalva. Es realmente muy complicada la situación del gasto público. Bueno, sí, obviamente sí, Cristian. No, sé que es alto, bueno, por lo mismo que dice Roberto, ¿no? Los niveles de gasto que han alcanzado estos son realmente impresionantes. Pero a pesar de todo, la economía argentina es una economía relativamente chica. Pensemos que el Producto Bruto argentino está inflado por 600.000, supongamos que es 500.000, 400.000 millones de dólares, un poco más. El de Suiza, es que no hay problema, es igual que el de Argentina, así inflado, ¿no? Son unos 600 millones de dólares. Suiza, pero en Suiza son 7 millones y medio de habitantes contra 40 nuestros. Y no tienen salida al mar, igual que Bolivia, o sea que están en un problema en ese sentido. Pero el hecho de que haya seguridad jurídica, certeza, un marco jurídico que da certeza, moneda relativamente estable, Suiza no tiene presidente de la nación, son todos cantones independientes. Hace que pensar y creer, por lo menos de mi parte, que el Producto Bruto de Argentina podría ser el doble del de ahora,
no te digo en pocos años, en un año, en dos, pero es factible que eso sea. O sea, la ventaja es que es un producto bruto relativamente chico. Eh, entonces, cuando es así, frente a una seguridad, tiene que ser, obviamente, el combo es un gobierno creíble, por personas creíbles, con medidas creíbles, y los inversores dirán, a ver estos, proponen este plan, ok, le creo. ¿Son personas creíbles o no son personas creíbles? Porque, por ejemplo, el plan austral no era creíble y el primavera mucho menos, por más que podía sonar medianamente razonable. Eh, y después, bueno, estas son las medidas, les creo, le creo o no le creo a la gente, creo que la va a poder llevar adelante o no, y cuánto tiempo, para decir si invierto o no invierto. Antes estos se caen, y si se caen, en cuánto tiempo se caerán, tengo que recuperar la inversión antes. Entonces sí, Cristian, obviamente es complicado, no es sencillo, eh, pero tocando variables de expansión que atraigan inversiones, eh, No, a ver, veamos algunas preguntas más. Estaba buscando acá una parte del presupuesto de la nación, ¿sí? Que es el Congreso, pero contestemos algunas preguntas antes y, ¿cómo se llama? Y después seguimos. acá tengo la de Fernando, dice, bueno, se dirige a mí, sí Juan Carlos, pero el país se endeudó en forma insostenible. Sí, es cierto, se endeudó en forma insostenible, lo cual no deja de implicar que nuevamente, con un marco legal creíble de largo plazo, etcétera, esa deuda se reestructura y se paga. Hay que definir concretamente qué es insostenible. Eh, Hay una cuenta que se hace que para mí es un error conceptual grave, que es habitualmente dividir la deuda por el Producto Bruto por el porcentaje. Y eso están dividiendo un stock sobre un flujo. Si cualquier persona que se compra un departamento hipoteca y lo hipoteca, se endeuda muchas veces su ingreso, a lo largo, por lo menos en Estados Unidos, de 20, 30 años. No quiere decir que su deuda respecto a su ingreso es enorme, pero es sostenible. Entonces la definición de sostenible e insostenible hay que ver, dada la situación actual, claramente es insostenible, es decir, en eso no hay duda. Ahora, que Bueno, a ver, vamos por partes, porque hay bastantes preguntas. Apaga el micrófono porque rebota. A ver, hay una que dice, el gasto público se va a bajar por las buenas, Fernando dice, se va a bajar por las buenas o por las malas porque no hay plata a corto o mediano plazo. Estoy totalmente de acuerdo. O acá o se baja el gasto público en el futuro, como decía antes, a lo López Murphy, vamos a ponerlo de esta forma, o a lo Dualde. Después de lo que están viendo desde Nueva York, saludos de Nueva York, Libertarian Avenger, ¿no? Cristian dice, espérate, se mueve esto, salvo que todo se intente ordenar por intermedio de una crisis. Bueno, sería una cosa, a ver, en momentos de crisis es más fácil tomar medidas que en momentos donde todavía no se desata una crisis. Yo siempre digo, es más fácil controlar una hiperinflación porque la gente pide a gritos que se resuelva el problema a una inflación del 30%, ¿no? Maite, retiros voluntarios en parte sería una solución viable, sí, sería por supuesto una de las propuestas que podrían dar. Igual yo después voy a hablar sobre mi propuesta, dónde hay que tocar el gasto en el caso de la Argentina, ¿no? Hay un excelente artículo de Carlota Yaquis donde menciona, entre otras cosas, que en países como Alemania los legisladores tienen un cuerpo de asesores para todo el bloque, exacto, y una biblioteca para todo el bloque. En Argentina tenemos un cuerpo de asesores para cada legislador. Exactamente, Gustavo. En realidad, creo que en Chile no tienen asesores directamente, sino que hay fundaciones que asesoran
a los legisladores. No sé si vos, Charlie, tenés ese tema. Marcelo Orione dice: semejante despilfarro se ve claramente en la curva de rendimiento de los bonos argentinos. Bajar este costo podría llegar a ser una meta o sería una consecuencia de la política económica. Bueno, que suba el valor de los bonos puede ser porque, como ocurrió la otra vez, que le contestó el periodista americano a Cristina, dice: sí, en realidad el valor de los bonos sube porque hay expectativa de que usted se va, no porque sea un mérito de su política económica, pero claramente si baja la tasa de interés puede obtener más inversiones, ¿no? Está lleno de entradas para importar, producir, exportar, si no podemos crecer, dice Daniel, con lo cual estoy de acuerdo. Es un problema de las regulaciones, eso que se hace más o menos rápido, ahí no hay tanto problema, ¿no? Charlie, hay un montón de preguntas, a ver, Roberto Juan Carlos, ¿cuál es el ratio de emisión según el crecimiento del PBI? Quiero decir, ¿cuánto se puede emitir si crece 1 o 10 veces alguna ecuación? No, bueno, ¿cuánto se está emitiendo? A ver, ¿a qué tasa crece qué cosa, ¿no? de emisión monetaria? La base monetaria, M1, el circulante, etcétera, sobre el Producto Bruto. Ese cálculo no lo tengo hecho, no sé si vos lo tenés hecho, Charlie. No, ¿cuánto es la tasa que están emitiendo? No sé, claramente es un... Pero creo que está preguntando cuánto se puede emitir si creces uno. Si hay una ecuación, supongo, Octavio, una ecuación para emitir. Bueno, la ecuación viene dada por Friedman, la siguió Paul Volcker en la época de Reagan con bastante éxito. Y él decía, bueno, la Reserva Federal estima que este año el Producto Bruto va a crecer 3%, por lo tanto anunciamos la base monetaria va a crecer un 3%. Y eso le salió bastante bien a Paul Volcker, esa fórmula. Obviamente lo mejor es al menos quitarle el monopolio del dinero al Banco Central. Si quieren seguir emitiendo pesos argentinos, que los emitan. Mejor si no lo hacen. Pero por lo menos que la gente pueda en los bancos defenderse y que el Banco Central tenga que competir con su moneda, porque la gente se le pasa al dólar, se le pasa al euro, al franco suizo. No, simplemente aclarar que la tasa de crecimiento a ver, la emisión primaria de moneda, o sea, los pesos que están en circulación, solamente tomando eso, está creciendo en términos anuales al 31% en este momento. O sea, la cantidad de pesos en circulación crece en abril de este año, contra abril del año pasado creció el 31%. Marzo contra marzo del 2014, también 31%, está creciendo esas tasas. Para que tengan una idea, en el 2007 se interviene en el INDEC porque la inflación se estaba disparando. El presidente del Banco Central en ese momento era Martín Redrado, y en ese momento la emisión estaba en un piso del 25 al 30%. Hoy se está perforando ese rango de emisión, es mayor, ¿no es cierto? Así que si la pregunta era por cuánto está creciendo la cantidad de la emisión monetaria, está creciendo el circulante, o sea, lo que vendría a ser la emisión primaria de moneda a la que le corresponde al Estado emitir, no la creación secundaria del sistema financiero, a una tasa del 31%, cosas por el estilo, ¿sí? Charlie. Sí, ese lo sé. Sí, ese es el dato que existe, ¿no? Ahora, si hay una fórmula, yo creo que no hay, pero sí le funcionó bastante bien a Paul Volcker. Funciona en Suiza, funciona en algunos países, en Hong Kong también.
Por ejemplo, Panamá no tiene banco central, de manera que su oferta monetaria depende de exportaciones e importaciones. El gobierno interviene en Panamá, pero A ver, perdóname. No, permítame que les doy algunos datos, ¿no? A ver, si se puede bajar. Con esto, obviamente, no vamos a resolver el problema, pero para que tengamos una idea de magnitudes. Acá tengo el presupuesto del año 2015 del Congreso de la Nación. La Cámara de Senadores tiene empleados asignados específicamente a la Cámara de Senadores. Hay 6.081 empleados en la Cámara de Senadores. ¿Cuántos senadores hay? 72, ¿no es cierto? 6.081 dividido 72 me da que hay 84,5 empleados por cada senador. Cada senador es una pyme, ¿sí? Después, tengo acá el presupuesto. Esto es ¿qué página estoy? En la página 16 del anexo que estoy mirando. 5.554 empleados en lo que es asignados específicamente a diputados. La Biblioteca del Congreso tiene 1.558 empleados. 1.558 empleados. Dudo que todos estén ahí adentro porque se chocarían y no bueno, la imprenta del Congreso en la época de internet, donde ya no hay que imprimir cosas, se mandan todos por internet, PDFs, etcétera, hay 555 empleados, ¿sí? En total, como decía antes, hay 16.000 empleados. Si uno hace la cuenta, cada legislador nos está costando aproximadamente 2 millones de pesos por mes. 1.900.000 y pico me había dado. 2 millones de pesos por mes. Esto es un caso, ¿eh? Esto es un caso. Agarramos aerolínea con lo que está perdiendo. Fútbol para todos. Pero el grueso del gasto está. Si uno dice, bueno, tengo que agarrar el gasto público, ¿dónde puedo bajar? Tengo a los jubilados, donde mucho más no les puedo bajar, salvo que los mande a la miseria por completo. Tengo el tema de lo que son los subsidios a la energía, al transporte, etc. El grueso de los subsidios de las tarifas públicas está concentrado en energía y en transporte público. Ahí puedo tocar. Después tengo un montón de plata que gasto en subsidios que se llaman sociales. Ahí por ahí alguien había puesto 18 millones. Hay 52 programas a nivel nacional con 18 millones de beneficiarios. No son los 18 millones, obviamente. Eso es el clientelismo político. Y después tengo los empleados públicos. Finalmente, otro rubro donde puedo tocar es todo lo que es de corrupción en los contratos de la obra pública. Si yo tuviese que agarrar el presupuesto y empezar a bajar, diría, bueno, bajo en empleados públicos, que lo inflaron enormemente, y en subsidios mal llamados sociales. Yo creo que lo dije esto, bueno, lo repito por si acaso. ¿Qué hago con los subsidios sociales? Así como a los jubilados le quieren hacer poner el dedo para ver por el tema este de la supervivencia. Digo, bueno, vamos a ordenar el gasto público social. Ven que ponga el dedito acá, el dedo pulgar, para ver, para organizar y digitalizar todo. ¿Sabes todo lo que se te van a rajar porque son chorros, ladrones, narcotraficantes, lo que sea? De ahí ya sacaste una parte. Y una vez que los tengo, le digo, bueno, mire, usted vive en tal lugar, justamente en el campo de enfrente necesitan cambiar el alambrado. ¿Quiere ir o no quiere ir? No quiere ir, pierde el subsidio. Si va a tener un sueldo, ¿sí? O sea, empiezo a acotar el periodo de vigencia del plan. Y agrego algo más. Acá la clave está en que los subsidios que reciben mucha gente, reciben hasta 9.500 pesos por familia, ¿sí? Casi un sueldo. Entonces el tipo dice, ¿para qué voy a trabajar? Voy a trabajar si me hago una chaca, pero en negro. Lo que tengo que lograr es que el sueldo que le paguen a una persona por trabajar sea lo suficientemente atractivo como para que no me quede cobrando
nada más que el subsidio. No sé si me explico. Si lo que recibo de subsidio es lo mismo que lo que me pagan en sueldos, a ver, el costo de oportunidad es muy claro. Me quedo quieto y no hago nada. Aparte, entonces, ¿cómo logro esto? Hasta que crezca el salario real, voy licuando los salarios, los subsidios llamados sociales, que en realidad es clientelismo político. ¿Se entiende la estrategia planteada? Le pongo límite y lo voy licuando. Para que el costo de oportunidad, si aparece un trabajo, el tipo lo tome el trabajo y no diga, no, sigo con el subsidio porque es indefinido. ¿Charlie? ¿Charlie? Parece que Roberto tuvo un problema. Vos. O sea, obviamente, bueno, ha dado lugar a muchas preguntas, ya se acabó el tiempo casi, casi que podríamos hacer una versión 2 de esto. Pero, a ver, está el gasto público, yo diría, ¿es sostenible o insostenible de acuerdo al tamaño del Producto Bruto real, no ficticio, que uno tenga? Podemos tener todo esto que mencionaba Roberto, de un montón de gente que ya cobra y no hace nada. Bueno, no sé si Charlie, ok, sí, yo estoy en vivo o no, Tesis. Tesis, yo estoy en vivo, ¿no? ¿Todavía? Ok, no sé qué está diciendo Juan Carlos, Charlie, porque no lo escuchaba. Pero bueno, voy contestando algunas de las preguntas que hay por acá mientras entra. A ver, acá en Texas dice, a ver, espera, vamos primero, que no me pase con alguna. Sí, acá Libertarian Avenger. Acá en Texas, por ejemplo, Congreso solo labura 4 meses, el resto del año los diputados bajan al llano y laburan como cualquiera, retomando contacto con la economía real. Y sí, en realidad los legisladores no tienen por qué estar trabajando todo el año. La Argentina padece de inflación legislativa. O sea, cuanto más leyes hay, menos libertades tienen las personas. Por lo tanto, yo creo que los legisladores, cuando me dicen trabajamos muchísimo, digo peor, porque cuanto más trabajan, peor para nosotros porque sacan más leyes, más regulaciones, más restricciones a la libertad de las personas. Maite dice, fue muy bueno lo de la idea de la huella digital a los subsidiados. Sí, yo creo que eso la verdad se me ocurrió cuando vi que iban a obligar a los jubilados a hacer eso. Pero no creo que sea tan imposible de lograrlo. Y si no, el tipo pierde, si no quiere poner el dedo, pierde el subsidio directamente. ¿Por qué los sistemas previsionales son de transferencias? O sea, te hacen creer que aportás para que inviertan ese dinero en activos que se van a revalorizar cuando vos te retires, pero en la práctica lo que hacen es transferir la plata. ¿Por qué tan perverso el sistema? Bueno, a ver, los sistemas de reparto en realidad, a ver, la pregunta es básicamente, el sistema de reparto es a los que están en actividad les cobro un impuesto y también le cobro un impuesto a las empresas para financiar a los que están retirados, a los jubilados.
Ese sistema está en quiebra en todos los países del mundo y en Argentina en particular está más que en quiebra. Muchos jubilados a veces me dicen, no, ¿cómo me van a sacar esto? Porque yo aporté, esa es mi plata. No. Cuando usted, la verdad que en un sistema de reparto, cuando, como en mi caso, hoy trabajando, pago el impuesto y esa plata, yo sé que no es un ingreso que estoy ahorrando, sino que es plata para financiar a los que hoy están jubilados. El sistema de reparto financia de la manera esa. Los que están en actividad más las empresas pagan un impuesto para financiar a los que están jubilados. Y el día de mañana otros vendrán y pagarán impuestos para financiarnos a nosotros. Entonces, no es que hubo un aporte y la plata es mía. Es un sistema perverso, ¿sí? Ahora, los sistemas y además, como aumentó la esperanza de vida de la gente por la medicina que mejoró los sistemas de estos de prevención de enfermedades, etcétera, al estirarse la vida de las personas, el promedio de vida ya no es de 60 o 70 años, es de 80, etcétera, quiere decir que tengo un stock de jubilados, vamos a ponerlo de esta forma, cada vez mayor, y sostenerlo se hace muy difícil. El único sistema viable es el de capitalización en forma individual. Ahora, ahí tendríamos que hacer tal vez, Charlie, algún programa en particular debatiendo cuál es el mejor sistema de previsión para cuando uno se jubile. Yo creo que el mejor es el que se hace en cada uno y que el Estado no me venga a robar. Como no te gusta lo que digo, de que la palabra, otros ahorrarán en activos financieros. No, está bien y bueno, como creo que desaparecido durante un rato, sí, yo creo que da para algo, un pero ya tema estamos casi que es, en una hora de Mises decía, el grado de libertad económica que hay dentro de un país se mide por el tamaño del mercado de capitales. O sea, el país que da seguridad jurídica, estabilidad monetaria y tiene equilibrio fiscal, seguramente por entorno legal va a lograr un mercado de capitales mucho más grande. Al fin y al cabo, para crecer hace falta capital y el mercado de capitales es clave. El mercado de capitales chico está reflejando que los capitales no son atraídos al país. Esta puede ser la mejor medida. Bueno, a ver, vamos a la última pregunta de Raúl, tal vez. Hay una última pregunta. Y si para bajar el gasto público a los empleados del Estado se les pagara el 60% en efectivo y el 40% restante en un bono cambiable por acciones para capitalizar las empresas argentinas, reforzándolas para una pronta liberación de las importaciones. Sí, ese tipo de cosas, Raúl, yo personalmente, no sé qué dice Roberto, pero es que es cuestión de pensar y pasan este tipo de cosas, surgen ideas, puede haber experiencias de otros países, aún de empresas privadas. Bueno, entonces, bueno, me parece que para el próximo programa vamos a tener que hacer una vaquita para conseguir una mejor conexión de internet a mi hermano en esta oportunidad, le tocó a él. No está andando bien. A ver, la última. ¿Qué medidas económicas ayudarían a cambiar la mentalidad de la gente común que hoy demanda populismo y protección paternalista? Bueno, es todo un debate para un programa en particular, pero yo diría que básicamente
más que medidas económicas para cambiar la mentalidad de la gente, acá lo que hace falta es un poco de instrucción cívica también, ¿no? Para que la gente empiece a entender que no puede vivir siempre a costa del laburo ajeno, sino que alguna vez se van a tener que poner a trabajar y vivir de su propio trabajo. Bueno, les agradezco a todos que hayan participado y en todo caso la seguimos dentro de 15 días. Gracias. Bueno, fantástico. Gracias a todos y cerramos el aula. Nos vemos en 15 días. Vamos. Ok. Chao.